que cuentan con nuestro pleno respaldo y agradecimiento por su valiosa contribución. Buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Aquí estamos nosotros a las 8. Hoy estoy solo porque mi compañero Jorge Rodríguez, Jorge Ramón Rodríguez, alias Jorge, no pudo venir. Problemas ajenos a su voluntad se lo impidieron, pero estamos aquí como quiera, nosotros a las 8. Y tenemos una conversación, una entrevista con el ingeniero Juan Carlos Nova. Él es el director de riesgos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INRI. ¿Cuál vamos a conversar esta noche? Bienvenido sea usted, ingeniero. ¿Cómo está? Un placer, Juan. Muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde vive usted? Yo soy azuano. Vivo aquí en Santo Domingo, pero soy de Azua. De los Jovillos de Azua, específicamente. O sea, que usted no está en el centro del huracán. No, en la realidad. Estoy en el centro del huracán de las actividades, pero en la realidad mi origen es del sur. Nací en los Jovillos de Azua. Me refiero que no está en la frontera. De la situación de la frontera, exactamente. Estoy, pero en las actividades, porque estoy a cargo de las operaciones del INRI allá. Lo hemos asumido personalmente. Sin embargo, de donde soy es de Azua. Allí nací, allí me crié, allí he desarrollado todas mis actividades sociales. ¿Cómo está la frontera? Tranquila, está en calma dentro de la situación que nosotros conocemos. Hay un tema que se ha suscitado a raíz de la decisión del presidente de cerrar la frontera, y ahora con esta apertura nosotros hemos estado viendo la posición que los haitianos han asumido, pero que es una posición que nosotros entendemos que seguirá flexibilizando a medida que el tiempo va ocurriendo. Sin embargo, en sentido general ella está en calma. Hábleme del canal que los haitianos unilateralmente han estado construyendo. Bueno, Juan... usted como ingeniero, como profesional del área. Sí, desde el 2021 nosotros estamos viendo esta situación. En realidad la construcción de ese canal data de antes. En el 2021 se disparan las alarmas a la medida que ellos se acercan ya a la conexión con el canal. Conocemos toda la reacción del gobierno dominicano. Y ahora, recientemente, hemos visto la situación que se ha generado con la decisión de los haitianos de continuar con la construcción de este canal de forma unilateral, sin tomar en cuenta las preocupaciones del Estado dominicano y sin tomar en cuenta las afectaciones que este canal podría producir. En términos técnicos, no tenemos mucha información sobre el canal, porque las autoridades haitianas no han compartido con el Estado dominicano lo que se pretende hacer allí. Bueno, pero digamos que los haitianos no tienen por qué compartir con el gobierno dominicano esa información si el canal está en su territorio. Sí. Yo en mi casa hago lo que yo quiera. No, así no es, porque el tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje de 1929 dice lo contrario. Dice el carril es binacional, por lo tanto, lo que se vaya a hacer de un lado o del otro tiene que ser consensuado. Consultado y consensuado, pero correcto. Pero sin embargo, el gobierno dominicano ha construido 11 canales. Sí, pero son situaciones diferentes. Yo te puedo decir de cada canal, de eso cuál es su realidad. Nosotros tenemos la toma del canal Juan Calvo. Está bien, pero se consensuó. Están consensuados. Voy a explicarte por qué no es necesario un consentimiento sobre esos canales. Ajá. O sea, a ver si yo entiendo. Para que los haitianos construyan uno, sí es necesario consensuarlo. Para que los dominicanos construyan 11, no. No, lo primero que no todos no han sido no consensuados. Algunos de ellos han sido consensuados, otros no necesitan eso. Okay. Por ejemplo, el canal Juan Calvo está construido en un tramo del canal desde su naciente, antes de que él se convierta en un tramo binacional. Por tanto, no necesita consulta para ese tipo de construcción. La segunda toma es la del canal La Vigía, que se construyó en 1956 de forma consensuada.
que es una toma directa en un tramo binacional del río. Esa toma fue una toma directa consensuada en su momento y que estaba fuera de servicio del año 2007 hasta la fecha. Las demás tomas son las tomas los veteranos Cero, los veteranos Don Pedro y los Cocos, todas dentro del territorio dominicano, aguas abajo del único tramo en el que el río Dajabón entra en territorio haitiano. Es decir, que después de esas tomas no hay ningún tipo, ni existe la posibilidad de ningún tipo de aprovechamiento haitiano, no hay ningún tipo de afectación. Por tanto, no es necesario la consulta. Son canales construidos todos entre la década del 50 y el año 1995, una de ellas, que era la que demandaba una consulta, un consenso del gobierno haitiano, que es la toma de la vigía, sí fue. Las demás, la condición en la que se construyeron, el área donde se encuentran construidas, no demanda la consulta con el gobierno haitiano. Ok, ¿y la vigía es una solución? ¿O No, parte de la solución? No, la vigía es una medida de salvaguarda. ¿Por qué? En el caso de que se materialice, como pareciera que va a ocurrir, la finalización del canal haitiano, la construcción de una estructura de elevación del nivel de las aguas, eso provocaría que el río Dajabón se quedaría sin disponibilidad de caudales aguas abajo de ese canal, afectando alrededor de 15.000 tareas de tierras dominicanas y cerca de 10.000 tareas de tierras haitianas, y afectando un estuario natural que existe alrededor de la Laguna Saladillo, que es un patrimonio no solo nuestro, sino de todo el planeta. Ese canal lo que procura, la rehabilitación del canal La Vigía, lo que procura es garantizar que en el caso de que eso se produzca, nosotros podamos entonces disponer a partir de él al menos 1 metro cúbico por segundo aguas abajo de la toma de los haitianos para garantizar la producción agrícola y ganadera nuestra y caudales que permitan mantener la biodiversidad en la Laguna de Saladillo y en los humedales que están en el área circundante. Ahora, si eso es así, a simple vista es lo más lógico, digamos, que se hiciera luego de estudios técnicos aprobados tanto por ingenieros haitianos como dominicanos y que pueda ser supervisada la obra. Correcto. De tal manera que no haya ningún tipo de conflicto. ¿Por qué los haitianos primero dice el primer ministro, Henry Serrap, que no, que eso es un grupo de incontrolables que han estado construyendo, que lo sabe de eso? Luego dicen que sí, que sabe, y que son ellos que lo están haciendo y defienden la construcción del canal. ¿Por qué? Bueno, esa respuesta en la realidad está fuera de mi alcance, dado que es una respuesta diplomática, y en el caso nuestro estamos al tanto de todas las actividades técnicas, fundamentalmente, de todo lo que se desarrolla allí, pero la postura del gobierno haitiano respecto de eso y los cambios que se han producido en su postura, en la realidad no tendría el conocimiento que se requiere para poder responder a eso, dado que se trata de una materia diplomática en la que nosotros no tenemos... Porque aquí estuvo una comisión de la Organización de Estados Americanos. Visitó el área, correcto, tanto la parte dominicana como la parte haitiana. Luego se marcharon. Yo no sé si ellos estuvieron aquí haciendo turismo o si vinieron a resolver algo. ¿Cuál fue el resultado de esta comisión, de esta misión de la OEA? Bueno, la misión de la OEA visitó el lado dominicano. Nosotros no tenemos constancia de que haya visitado aún el lado haitiano. Pero en el caso de la visita nuestra, el objetivo de la misión sí se circunscribió a la captura de información, al levantamiento de información para conocer en la realidad del terreno, la realidad de los hechos. ¿Cuál es la situación real de la cuenca? ¿Cuál es la situación real de las extracciones que existen hoy en el río Dajabón? ¿Cuál es la realidad, la veracidad de todo aquello que nosotros estamos demandando? Conocer en el terreno la realidad de nuestras preocupaciones respecto a la estructura que se pretende levantar ahí. Entonces, todas esas informaciones fueron suministradas. Entiendo que oportunamente ellos tendrán que hacer lo propio con el gobierno haitiano,
y luego entonces a partir del contraste de esas informaciones entiendo que ellos deberán rendir un informe. Sin embargo, esta visita no procuraba ni mediar, ni resolutar para nada, ni siquiera opinar respecto del tema, sino recabar la información necesaria que le permitiera a ellos entonces poder a partir de ahí generar su informe. Sí, bueno, yo no lo entiendo. Yo pienso que la misión debió venir efectivamente a la República Dominicana, recabar todas las informaciones necesarias, luego visitar la otra parte, ver el canal, ver si está bien hecho, ver lo que se está haciendo, qué ritmo lleva, etcétera, etcétera, con las autoridades haitianas. Y a partir de ahí, entonces rendir un informe acabado, integral, con sus propuestas, qué sugieren ellos, ¿no? Sin embargo, yo entiendo, Juan, que lo que se ha hecho no es contradictorio con esa opinión, porque ellos inicialmente han venido a la República Dominicana, justamente han levantado aquí toda la información del lado dominicano que puede ser suministrado. Recuerda que del lado haitiano no existen en este momento garantías de seguridad, entonces entiendo que eventualmente ellos harán lo propio en territorio dominicano, de manera que puedan contrastar ambas informaciones y a partir de ahí entonces hacer o sus recomendaciones técnicas o presentar su informe o cualquier acción que la OEA entienda pertinente a raíz de la información que ya posea. Pero yo creo que la visita, ese reconocimiento en el territorio es importante porque no es lo mismo recibir una información escrita, aunque bien detallada, que sentir la realidad de lo que ocurre en el propio terreno, ver, por ejemplo, todo el área alrededor donde se pretende construir la toma, las condiciones que hay, las condiciones inclusive en las que se construye ese canal, que da la oportunidad de verla desde el lado dominicano, desde una de las torres de vigilancia que tiene el CESFRON. Yo creo que ha sido una oportunidad extraordinaria. Ahora lo que corresponde es que la misión pueda oportunamente, cuando el gobierno haitiano acceda a ello o existan las condiciones para hacerlo, que puedan hacer lo propio del lado haitiano y que entonces a partir de ahí puedan contrastar la información. Ahora, el tema del canal es una excusa. Lo cierto es que Haití tiene una situación demasiado delicada. En Haití hay demasiados problemas. Lo del canal tal vez sea lo menos. El gobierno dominicano, sabiendo ese nivel de inseguridad, falta de interlocutores, falta de instituciones serias, respetables, idóneas, ha tomado acciones alrededor de la frontera. El muro, la verja perimetral y todo el trabajo que se está haciendo, ya lo ha dicho el presidente dominicano, la frontera no volverá a ser la misma. Porque Haití es un serio problema para la seguridad territorial y para la seguridad ciudadana. El gobierno lo sabe. Sabe que en Haití no hay gobierno, que en Haití no hay un presidente, no hay un primer ministro, porque ese primer ministro de facto no respeta a nadie. Yo creo que ni en su casa. Yo creo que él no manda ni en su casa. Y por eso hay una misión de las Naciones Unidas para tratar de pacificar a Haití, para lo cual se ha determinado, o ya se ha estado organizando, una avanzada encabezada por agentes de Kenia. En Haití hay muchos problemas. Lo del canal es, bueno, es otro problema más, pero no tan serio ni tan grave como lo constituyen las bandas, por ejemplo, que son las que están dominando hoy el territorio haitiano. Yo creo que el gobierno dominicano ha actuado en consecuencia, lo sabe, y para garantizar la seguridad territorial y la seguridad nacional, pues ha tomado medidas precautorias, como son el cierre de la frontera y construir un muro que impide el contrabando de armas, de drogas, trata de blancas, etcétera, etcétera. Todo eso al final va a ir en beneficio de nuestra seguridad como nación. De hecho ya nosotros estamos recibiendo ya los beneficios de eso. A partir del inicio de nuestras actividades allá en Dajabón, por el tema del canal La Vigía, donde nos encontramos el día cero por instrucciones de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Olmedo Cava Romano,
nosotros hemos constatado el testimonio de muchos productores allá, sobre todo ganaderos, que testimonian cómo después de la construcción del muro, ellos pueden vivir en paz con su ganado, que antes era toda una aventura, porque en cualquier momento bandas sencillamente les robaban y mataban sus reses. Y ese muro ha venido a dar tranquilidad, sobre todo a los ganaderos, también a los productores agrícolas. Entonces, si bien no está 100% terminado, hoy entiendo que el presidente de la República está inaugurando la primera etapa, sí, ya se reciben los beneficios de eso. Nosotros entendemos que en términos de esto, que se ha dado de esta disputa por el uso de las aguas del río Dajabón, nosotros quisiéramos dejar claro lo siguiente: el gobierno dominicano no se opone a que el gobierno haitiano pueda hacer uso del recurso. Ahora, no puede ser violentando un acuerdo de paz y de amistad perpetua que fue firmado entre las naciones, ni puede ser violentando lo que ha sido una buena práctica en el pasado, porque hay antecedentes de esto. En 1978 el gobierno dominicano y el gobierno haitiano se pusieron de acuerdo para construir un dique internacional binacional, que fue el dique sobre el río Pedernales. República Dominicana tiene hace años la intención de hacer un uso de las aguas del río Artibonito, y no se había hecho justamente porque las autoridades haitianas habían manifestado su preocupación de que esos emprendimientos afectaran la operación de la presa de Peligre. Nosotros compartimos con las autoridades haitianas todos los estudios, toda la documentación e información técnica que se poseía de esa presa mientras fue estudiada por el INDRI, ahora la tiene la EGID, hasta que finalmente, de forma consensuada, se ha llegado a un proyecto que nos va a permitir a nosotros desarrollar un complejo hidroeléctrico que generará alrededor de 60 megas, sin afectar la presa de Peligre, muy por el contrario. La inversión que nosotros haremos terminará beneficiándolo, porque ese proyecto además de generar energía para nosotros, ¿para cuándo está previsto? Va a controlar la sedimentación de la presa de Peligre. Yo entiendo que ese proyecto ya entró en una fase de factibilidad, por lo que esperamos que el próximo año se esté iniciando ya la contratación de ese proyecto. Y ha sido un ejemplo de una práctica consensuada. Y el río Artibonito no conduce 1 metro cúbico en estiaje, como el caso del río Dajabón. Estamos hablando de un río que tiene en estiaje como mínimo 20 metros cúbicos por segundo, del cual nosotros no hacemos ningún aprovechamiento, mientras las autoridades haitianas construyeron una presa y han tenido capacidad para almacenar hasta 300 millones de metros cúbicos de un río que nace en territorio dominicano. Entonces, entendemos que lo que se busca aquí es que ambos estados podamos hacer uso del recurso que está disponible ahí, que son recursos binacionales, sin afectar al otro, de forma armónica y consensuada, porque una estructura que eleve los niveles de las aguas donde ellos están construyendo ese canal, sin lugar a dudas, va, primero, en época de estiaje, a desviar los caudales que se conducen por el cauce de Dajabón, y segundo, en épocas de crecida, va a generar crecidas, inundaciones, que afectarán no solamente a la planta de Codevi, sino una buena parte de la zona urbana del municipio de Dajabón. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa. Con su permiso, vamos al cambio comercial y retornamos un par de minutos. Yo llegué porque ella es mi principal motivación. Yo llegué y cada reto me entrena a seguir adelante. Yo llegué porque lo que aprendí de niña hoy me regala nuevas experiencias.
Bueno, vamos a comenzar por la primera, Juan. La gran preocupación que representa el canal haitiano para las autoridades dominicanas, para el pueblo dominicano, se resume en dos cosas. Primero, es un canal que tiene capacidad para desviar completamente los caudales del río Dajabón en épocas de baja precipitación. Algo que está prohibido en el acuerdo de 1929 y está prohibido en todas las buenas prácticas de la administración y del uso eficiente del recurso hídrico. Segundo, es un canal que para poder operar, similar a la toma de la Vigía, necesita la construcción de una estructura que eleve el nivel de las aguas en ese punto para que pueda entrar al canal. La construcción de ese tipo de estructura, justo en ese punto, en un meandro, para los que no entienden el tema, se trata de una curvatura a lo largo del cauce del río. La construcción de una estructura de elevación justo en ese punto va a aumentar el riesgo de inundación que existe ya. Es bueno que la población sepa que durante la tormenta Irma y la tormenta María se produjeron inundaciones en Codevi sin que existiera ninguna estructura de elevación del cauce. Imagínense ahora con la construcción de una estructura que te eleve el nivel de las aguas ahí 3 o 4 metros. Es condenar a toda esa población, no solamente a la población dominicana, sino también una buena parte de Juana Méndez, a que sea inundada como consecuencia de la construcción de esa estructura de elevación de los niveles de las aguas. Entonces, nosotros estamos abiertos junto con el gobierno haitiano, procurar alternativas armoniosas que permitan, ya que ellos tienen su necesidad y tienen la intención de poder hacer la explotación agrícola, de que puedan utilizar el recurso de agua, pero no en las condiciones que se está haciendo, no con la construcción de una estructura de elevación del cauce ahí que va a afectar a la comunidad de Dajabón y también a la de Juana Méndez. En el caso del canal La Vigía, no es una solución. Tanto el director ejecutivo del INDRI, nuestro director ejecutivo, ingeniero Olmedo Cava, como el presidente de la República, han explicado muy claramente que de lo que se trata esta rehabilitación es de garantizar que en el caso de que se materialice lo que pretenden hacer los haitianos, nosotros vamos a estar en condiciones de garantizar el agua para los productores en tiempo de baja precipitación, en tiempo de sequía. Porque cuando hay alta precipitación, cuando hay agua abundante, no hay problema. Porque el agua va a continuar en su cauce. Pero cuando tengamos sequía, entonces ellos van a retener todo el agua en esa estructura de elevación que harán. No circulará nada de caudal agua abajo. Son frecuentes las sequías en esa zona. Estamos hablando de que la sequía en la cuenca del río Dajabón es de 7 o 8 meses al año. Wow. Solamente 3 o 4 meses al año llueve y hay agua abundante. El resto del año el río Dajabón se mantiene con menos de 1 metro cúbico. No es una casualidad aquel título de aquel famoso libro de que el masacre se pasa a pie. Freddy Prestor Castillo. De Freddy Prestor Castillo. Entonces, se pasa a pie. Entonces, ¿qué significa la rehabilitación de la vigía? La rehabilitación de la vigía lo que busca es garantizar que en épocas de baja precipitación, de sequía, no estamos en ese momento. Todavía llueve con regularidad. Hoy el río Dajabón debe estar con 2 o 3 metros cúbicos. Pero que en los momentos de sequía, donde el río Dajabón se pone con 1 metro cúbico o menos, nosotros podamos garantizar que no se va a interrumpir el cauce del río Dajabón en la estructura que construirán los haitianos, y que nosotros podamos garantizar a través del canal La Vigía y un canal de interconexión que hicimos con el río Dajabón los caudales que demandan tanto los productores que están aguas abajo como la laguna de Saladillo. Algunos productores han manifestado su preocupación diciendo que eso no va a ser agua suficiente. Bueno, pero es que la realidad, la cuenca del río Dajabón es una cuenca deficitaria. Por eso es que la solución a este problema, al margen de la discusión por el tema del canal, es la construcción de la presa de Don Miguel. Porque la presa de Don Miguel nos dará la oportunidad de crear un lago natural, un embalse de aproximadamente 15 millones de metros cúbicos, con el que nosotros podemos aprovechar los tiempos de grandes precipitaciones
donde el río tiene 150, 200 metros cúbicos por segundo, lo almacenamos ahí y luego entonces podemos administrarlo de forma racional durante todo el año, garantizando agua no solamente para los dominicanos, sino también para el uso de los haitianos. Es importante que tú sepas que aguas abajo de donde los haitianos están construyendo ese canal, existe un acuerdo de convivencia entre haitianos y dominicanos, donde nosotros nos distribuimos las aguas, 4 días los dominicanos y 3 días los haitianos, a partir de las tomas que los dominicanos tenemos. Entonces, inclusive, ellos son afectados por lo que ellos pretenden hacer con la construcción de ese canal. Para garantizar entonces que en época de sequía, el agua que es poca, porque nosotros sabemos el estrés hídrico que sufren los productores, los productos de esa zona durante esos 7, 8 meses de sequía, para nosotros garantizar un aumento en la disponibilidad de los caudales en época de sequía para los productores, nosotros presentamos a la Presidencia de la República, y el presidente lo presentó al país, lo que nosotros pretendemos hacer para aumentar nuestra capacidad en el mediano plazo, antes de la construcción de la presa de Don Miguel, que es la construcción de estaciones de bombeo directamente en cada lateral. Veterano Cero tendrá, además de la toma que ya existe, tendrá una estación de bombeo que auxiliará a los productores en época de sequía, además del caudal que vamos a poner. Pero si la presa de San Miguel es una solución para ambas partes, y hace tiempo que sabemos eso, ¿por qué razón, que es mi pregunta, no se ha diseñado, no se ha colocado en el presupuesto nacional, no se ha puesto en marcha esa presa, si es tan importante? Juan, en la década del 70 se diseñó un master plan donde se identificó la construcción de una serie de almacenamientos de presas en todo el territorio nacional para resolver primero el tema de déficit de agua potable y agua para uso agrícola, y también el aprovechamiento para la generación energética. De esas presas, varias ya se han desarrollado, otras siguen en carpeta y se han ido priorizando en la medida en el que se hace urgente la necesidad del recurso. Bueno, ahora es urgente. La presa de Tavera, la presa de Monte Grande, Sabana Yegua, todo eso. La presa de Don Miguel. Cuando nosotros llegamos, lo único que encontramos fue la idea. La idea. Nada más. Nada más. Ahí no se había hecho más nada. No, con esto no pretendemos juzgar a nadie, sencillamente no había sido priorizada. Ha sido priorizada en este gobierno, que ya realizó estudios, ya tiene estudios de suelo, ya tiene todos los estudios hidrográficos realizados, de pluviometría, análisis de caudales, y estamos en condiciones de los próximos días, en los próximos 60 días, como ha anunciado nuestro director, nosotros poder presentar ya ese proyecto para licitación pública. La realidad es que cuando nosotros llegamos, repito, solamente encontramos la idea, la necesidad de ella. 2 años por lo menos, ¿verdad? Sí, por lo menos 30 meses para su ejecución a partir de la contratación. Sin embargo, la presa de Don Miguel es la solución al problema de déficit de agua que nosotros tenemos para la producción, el déficit de agua que tenemos para el suministro de agua potable. Y va a solucionar también la situación que nosotros tenemos ahora, porque ya tendremos condiciones de regular los caudales que conduce el río Dajabón. Ingeniero, gracias. Estoy aquí a su orden. Muy amable de su parte. Muchas gracias por la invitación. Por todas esas informaciones importantes que el país debe conocer. ¿De acuerdo? Agradezco mucho, Juan, por la invitación, y te pido que por favor presente mis saludos a Georgie. Por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, mis amigos, hacemos la pausa de nuevo y continuamos con el desarrollo de nosotros a las 8.
sigue convulsa la situación, convulsa y peligrosa, porque se puede extender, puede haber una escalada mayor del conflicto entre Palestina e Israel. Israel ha prometido barrer con Cisjordania, con la Franja de Gaza, sobre todo con la Franja de Gaza, en donde hay poco más de 2 millones de personas en situación de miseria, de pobreza, etc. Los israelíes han cortado el agua, la luz, todo, suministro de alimentos, y la situación cada vez más precaria, a pesar del corredor que ha establecido Egipto. Bueno, miren, estalló una bomba en un hospital que mató a cerca de 50 personas de todas las edades. Una cosa calamitosa, un desastre, sin duda alguna que sí. Han estado buscando culpables. Lo cierto es que las guerras, eso es lo que traen: destrucciones, muerte, desolación, angustia, desesperanza. Y el ejército israelí tiene el poder, tiene las armas, tiene el apoyo de los Estados Unidos y de gran parte de Europa. Y por lo tanto, los palestinos tienen toda la de perder. Toda la de perder. No hay manera de ganar esa guerra, porque es un poder impresionante el que exhibe Israel. No solo el que exhiben ellos mismos, sino sus aliados, que son muchos y muy poderosos. Nuestro representante, el poeta, el escritor Andrés L. Mateo, como siempre muy atinado, muy sereno, muy capaz, ha hecho una exposición que yo quiero volver a compartir con los dominicanos. Sin duda alguna que Andrés L. Mateo tiene un dominio extraordinario de la situación y una conceptualización que vale la pena conocer. Vamos pues a escuchar al poeta, al escritor, al doctor Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias, señor presidente. Nosotros queríamos sumarnos a la declaración del representante de Kuwait. Para nosotros todas las guerras mienten. No hay guerras que guarden en sus entrañas el puro espíritu de la verdad. Pero las guerras son también ha costado a la humanidad el predominio de la razón. Desde aquel axioma de Renato Descartes en el siglo XVI, cogito ergo sum, la razón ha acompañado al género humano en su camino al desarrollo y a la civilización, al progreso inimaginable, a la técnica, al disfrute estético, a la inteligencia artificial, a todo lo que nos configura en el mundo posmoderno. Nosotros, la UNESCO, representamos ese ritmo ascendente del desarrollo humano. Nos debe acongojar frente a lo que hoy ocurre en la Franja de Gaza, esa pérdida, esa quiebra inestimable de la razón. La razón no nos sirve para nada en este momento para entender lo que ocurre, no solo en la Franja de Gaza, sino a nivel mundial, puesto que hay una especie de desquiciamiento en relación con el cual la pérdida de la razón es casi absoluta. Condenamos el terrorismo, pero más no podemos permanecer en este momento en silencio frente a las atrocidades de esta pérdida de la razón. El mundo quiere ver que la UNESCO hable en momentos como este, esgrimiendo la paz. Paremos el exterminio, que el mundo considere que la razón perdida se puede recuperar y que estamos ante un crimen espantoso. La humanidad no puede, usando la razón, quedar en silencio, y la UNESCO menos que ninguna otra organización del sistema mundial. Gracias.
presidente se trasladó a la zona fronteriza, allí reunido de autoridades civiles y militares, pues dejó inaugurada la primera fase del muro, de la valla perimetral, que ya es muy grande, abarca muchas partes de esa frontera, y allí dijo cosas muy interesantes y muy importantes sobre la frontera. Dio detalles de su desarrollo, cuáles son las zonas que comprende, cómo será la vigilancia que pretende evitar la República Dominicana, como el contrabando de armas, de vehículos, de alimentos, de personas, etcétera, etcétera. Una obra muy importante, sumamente importante. Y vamos entonces a escuchar las palabras del presidente Luis Abinader en la inauguración de la primera fase, primera parte de la frontera, de la construcción de la malla perimetral y del muro. Escuchemos, veamos al presidente Luis Abinader. Y nos despedimos con esto. Al poco tiempo de tomar posesión como presidente, anuncié a la nación nuestra decisión de iniciar el proceso para la construcción de una verja perimetral en nuestra frontera con la República de Haití. Esto lo hicimos movido por la necesidad de garantizar la seguridad de nuestro país, regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos dominicanos, garantizando siempre sus derechos. En aquel momento me reuní con los organismos del Estado correspondientes y con varios expertos para analizar la situación de nuestra frontera, y así también trabajar de forma conjunta en la elaboración de una hoja de ruta que nos condujera hasta completar el proceso. Desde esa época hasta ahora, muchas cosas han sucedido, y este proyecto, que era importantísimo en ese momento, ha pasado a ser irrenunciable e imperativo. Hemos trabajado sin descanso con la hoja de ruta marcada y ya podemos inaugurar este primer tramo de la verja en Elías Piña con aproximadamente 2.7 kilómetros de tramo físico. Desde la fecha hasta febrero vamos a inaugurar los demás tramos en todo lo que hemos denominado la primera fase de la verja fronteriza inteligente. Las cuales ya están avanzadas en más de un 90% y lo que quedan son detalles de terminación. Como bien saben, la grave crisis institucional por lo que atraviesa nuestro país vecino y que cada día se agrava más, ha orillado a su pueblo a una preocupante situación de inestabilidad política y a una galopante crisis en cada uno de sus momentos difíciles por lo que ha atravesado, y así hemos actuado en la esfera internacional, siendo el actor que con más fuerza y eficacia ha pedido a la comunidad internacional implicarse en el problema haitiano y poner solución. Siempre tuvimos la razón. Ahora se demuestra, y gracias a nuestro impulso en todos esos foros internacionales, se está actuando en este momento. Sin embargo, la República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de Haití ni resolver el resto de sus problemas. Pero sí podemos ayudar y poner mecanismos que ayuden a regular los flujos, que tengamos una mejor información y una relación más formal. Y eso es lo que, en parte, busca este proyecto de verja fronteriza. Lo he dicho recientemente, pero lo repito con la máxima claridad y contundencia ante todos ustedes. La frontera ya no será nunca la misma. Hemos cambiado y queremos tener una relación en la frontera más segura, más regulada, más controlada, y esto es una decisión irreversible. Nos proponemos seguir manteniendo unas buenas relaciones de vecindad,
a la vez que redoblamos nuestros esfuerzos en la protección de nuestras fronteras y en la defensa de nuestra seguridad y nuestra soberanía. Unas buenas relaciones que pasan por propiciar el buen entendimiento en las relaciones comerciales transfronterizas, en beneficio de los dominicanos y dominicanas que diariamente intercambian productos a través de los pasos fronterizos y que con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la dinamización de nuestra economía y aportan significativamente al crecimiento económico de la nación. Esta verja perimetral beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y a proteger a los ganaderos y a los productores agrícolas del robo a sus crianzas y sembradíos. Con este muro que levantamos, estaremos combatiendo las distintas formas del crimen organizado que han querido tomar como base la frontera entre ambos países, por lo que el beneficio para ambas naciones será de gran importancia. La falta de control en el lado haitiano no tendrá un contagio en el lado dominicano bajo ningún concepto. Una frontera regulada es una frontera mucho más segura, lo que supone algo sumamente positivo para el desarrollo de la actividad comercial que habitualmente tiene lugar en los puestos fronterizos. Esta política fronteriza no es solo una política de gobierno, es una política de Estado, pues aquí se juegan nuestros intereses como nación, la defensa de las leyes de nuestro país y los derechos de nuestros ciudadanos. Siempre estaremos preparados. Nuestra paz y seguridad estarán siempre garantizadas. Esta verja fronteriza va a ayudar al excelente trabajo que realizan los miembros del CESFRON, de nuestras Fuerzas Armadas, que ayudan a patrullar y a garantizar los casi 400 kilómetros de frontera. A ellos los felicito también por su decidido trabajo, por su compromiso cada día con la patria, y ahora esta verja perimetral les ayudará a realizar su trabajo con mucho más eficiencia. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga a la República Dominicana. Con este aplauso agradecemos las palabras del excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana y autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se refirió el primer mandatario a una frontera más segura, más regulada y más controlada. A seguidas, señoras, señores, procedemos al momento de corte de cinta. Para ello pedimos al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, que se disponga a acercarse junto al ministro de Defensa, el ministro José Ignacio Paliza, el ministro Ito Bisonó, el comandante general del Ejército Carlos Antonio Fernández Onofre, así como también el director del CESFRON, el coronel Freddy Soto Thurman, y la gobernadora de Elías Piña, quienes acompañarán al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, en este momento de corte de cinta. También la prensa nacional, la prensa local se dispone a acercarse para poder capturar este momento de formal inauguración, de formal entrega de este primer tramo construido acá en la provincia de Elías Piña. Me permito refrescar algunos datos técnicos de esta infraestructura. Comprende una longitud de 2.700 metros lineales aproximadamente, incluye torres de vigilancia y puerta de retorno. Está ubicado entre las pirámides 182 y 185. Este tramo cuenta con un camino de vigilancia de doble vía. Estamos hablando de 13 metros de ancho, muro de hormigón armado de 20 centímetros de espesor y 2.5 metros de altura. 1 metro bajo nivel de terreno y 1.5 metros
sobre el nivel del terreno, así como una verja en perfiles metálicos o malla ciclónica, según los requerimientos de seguridad de la zona, con la altura de 6 pies y doble alambre trinchera de 2 pies, para una altura total de 13 pies sobre el nivel del terreno.